rentas derivadas de los bienes inmuebles, se va a considerar que van a ser sometidas a tributación en el estado de residencia, pero en el convenio se prevé la posibilidad de que se sometan a tributación en el estado donde se encuentren radicados estos bienes inmuebles. En el caso de España, si los bienes se encuentran radicados en España, vamos a distinguir por un lado los alquileres, por otro lado las imputaciones o utilidades de inmuebles que no sean objeto, son determinados inmuebles, no todos, pero que no se encuentren arrendados, y luego determinadas ganancias ganancias de patrimonio que se pongan de manifiesto como consecuencia de la transmisión de los mismos. En el caso de que se sea residente americano y bueno, pues se haya decidido alquilar un bien inmueble que se encuentra en España se queda sometido por obligación real para presentar una declaración y tributar por los alquileres percibidos. Como es por obligación real, no se va a permitir deducir ningún gasto. Destacar también que en la reforma del impuesto de la renta de no residentes se da un trato muy favorable, que bueno, entra en vigor, ya está en este ejercicio en el 2015, se da un trato mucho más favorable a los que son residentes en la Unión Europea y en el espacio económico europeo, y no así a los residentes españoles, por ejemplo, en Estados Unidos. De tal manera que bueno, el tipo impositivo que está establecido para el 2015, aunque se ha rebajado, pues es el del 24%. En el caso de los alquileres, y hay obligación de presentar una declaración. En el caso de los inmuebles no arrendados, efectivamente se considera que tienen que tributar por la utilidad, aunque no se tengan arrendados, por la utilidad que supone el tener estos inmuebles. La base imponible va a ser el valor catastral, el 2% sobre el valor catastral. Esto es para el 2015. En el caso del 2014 hay una pequeña distinción, porque habría que distinguir en función de si esos valores catastrales han sido objeto de revisión o no. Sin embargo, para el 2015 se establece de manera general el 2% sobre el valor catastral. Este rendimiento se va a considerar devengado una vez al año, el 31 de diciembre en nuestro caso, para este ejercicio del 2015, y como novedad que establece la ley es la obligación que tiene la agencia tributaria de emitir los correspondientes borradores para que bueno, pues facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones. Esto se considera por la agencia tributaria que la ley se refiere al 2015, con lo cual los borradores no se van a contar este año, sino que se van a contar en el 2016 para declarar los rendimientos del 2015. ¿Eso existe desde hace mucho? Sí. 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 Haremos oídos sordos a esa pregunta. Pero una cosa, ¿el 210 es trimestral o anual? Depende del rendimiento. En este caso, depende de los rendimientos. Normalmente es trimestral y se presenta en los 20 primeros días de transcurrido el trimestre natural. Pero, por ejemplo, en el caso de estas utilidades es todo el año siguiente, es un plazo amplísimo. O sea, si el inmueble no está alquilado, solo se presenta un 210 al final de... a diferencia de lo que ocurre por las obligaciones personales, por la obligación real de contribuir se considera que son hechos imponibles aislados y entonces hay que presentar tantas declaraciones. O sea, si uno, por ejemplo, cobra intereses, tiene dividendos y además tiene un inmueble que no utiliza, pues va a tener que presentar normalmente 3, como pocas, sí, una por cada cosa. Hay veces, en determinados supuestos que son bastante específicos, que se pueden presentar de manera agrupada, pero cuando son distintas rentas no, hay que presentar distintos modelos. O sea, es el mismo modelo, pero varias veces, es el 210 efectivamente. Y en el caso de utilidades, el plazo es un año entero. Bien, otro rendimiento que hay que declarar derivado de los bienes inmuebles es en los casos de transmisiones como consecuencia de las ganancias de patrimonio que se pongan de manifiesto.
Ganancia de patrimonio, es decir, nosotros tenemos un bien inmueble en España, somos residentes americanos, resulta que lo vendemos y tenemos una ganancia. Solo por las plusvalías, solo por las ganancias, no es por las pérdidas. Si vendemos varios y unos tenemos ganancias y otros pérdidas, no se compensa, o sea, exclusivamente es por la ganancia. Se estableció para revitalizar el mercado inmobiliario, se estableció una exención del 50% para determinados inmuebles que se adquirieron entre el 12 de mayo del 2012 y el 31 de diciembre del 2012. En el caso de que se transmitan estos inmuebles con posterioridad, la exención es el 50% de la ganancia de patrimonio que se haya obtenido. Asimismo, y como particularidad de estas operaciones, el adquirente, si ustedes son residentes americanos y venden un inmueble, está obligado a retenerles un 3% sobre el precio de venta. En este caso, por ejemplo, el plazo para presentar la declaración es distinto, es también un caso particular, porque se debe presentar en los 3 meses posteriores al mes de la transmisión. Es un plazo también un poquito raro, o sea que empieza a contar al mes de que se haya producido la transmisión para dar tiempo al adquirente a que presente la retención y luego son los 3 meses. Esto es respecto de las rentas derivadas de los inmuebles. En el caso de los intereses, que también tenemos preguntas, en este caso la particularidad es que el convenio, si se tiene que tributar, bueno, en principio se prevé la posibilidad de que se graben también en la fuente, además de en el estado de residencia, que suele ser lo normal, y el tipo máximo que establece el convenio con carácter general es del 10%. Sin embargo, no todo van a ser utilidades y bienes inmuebles que se someten a tributación. Hay importantes exenciones en la ley del impuesto de la renta de no residentes, como pueden ser los intereses de la deuda pública o como pueden ser intereses de las cuentas, no de los depósitos, intereses de bonos emitidos por no residentes y otras exenciones para los cuales no existe la obligación de pagar impuestos por obligación real. Destacar en relación con los dividendos que para el ejercicio 2015 ya se ha perdido la exención de los primeros 1.500 euros cobrados en dividendos, con lo cual existirá la obligación de pagar impuestos por los mismos. Y esto en lo que se refiere a las preguntas que me han venido formulando en relación con impuestos sobre la renta. Una pregunta. Puede. En el caso de los alquileres de inmuebles, hay la obligación de declarar en el lugar donde está el inmueble. En cuanto al reparto, ¿establece el convenio alguna cláusula que evite la necesidad de declarar en el país de residencia? En Estados Unidos. ¿El país de residencia? Sí. No, como norma general lo que establece es que se va a tributar en el estado de residencia, y lo que establece el convenio es que se puede someter a tributación donde radiquen los bienes. Entonces, si usted es residente en Estados Unidos y tiene un inmueble que alquila en España hay que presentar una declaración por obligación real, y aquí debe incluirlo como rendimientos en su declaración anual de la renta por obligación personal. Y en lo contrario, o sea, el supuesto contrario también se da. Y deduces lo que has pagado de impuestos allá. Claro, hay una deducción por doble imposición para evitarla, sí. Lo que ocurre en realidad es que esa deducción es una parte muy pequeña del impuesto que se paga. Claro, o sea, siempre se va a pagar por el tipo más alto, eso sí. Un 24% es. No quiero decir que la deducción de este pago en España es de menos de una tercera parte. Depende cuál sea su tipo. Si es lo contrario, si es un residente en España que se deduce un impuesto pagado en el extranjero, pues dependerá del tipo medio efectivo que uno tenga. Bueno, es que entra otro factor, ¿no? En España se tributa por el total del alquiler. En Estados Unidos se paga solo
por el alquiler deduciendo gastos. Entonces, al haber dos escalas muy distintas, la deducción es prácticamente insignificante. Vamos a ver, es que en España, o sea, si se tributa por obligación real, como he comentado, no se puede deducir uno ningún gasto. Bueno, solamente un gasto de un impuesto que no les va a afectar para nada porque está ya medio derogado. O sea, que decir, a sus efectos ningún gasto es deducible de los alquileres por obligación real. Y efectivamente, si fuera al revés, si fuera por obligación personal, pues en España también se permite la deducción de los de determinados gastos que se consideren necesarios en el alquiler. Pocos, pero algunos más. Pero en el por obligación real, no. Pero, o sea, nos podrá parecer poco o mucho, pero suele ser lo habitual. O sea, quiero decir, por obligación real no se suelen permitir la deducción de muchos, se reducen los gastos deducibles o se reducen las distintas deducciones en cuota después que se puedan hacer. O sea, el régimen es más duro, sí. Muchísimas gracias, Ana, por esta aclaración. Muy bien. ¿Quién va? Primero tú. Un momento. Ahora. Y ahora, sí. Mi pregunta es sobre los intereses. Ahora, por ejemplo, que el dólar está bastante alto, para muchos de los que trabajamos en organismos internacionales es bastante atractivo enviar dinero a Europa, por ejemplo, y depositarlo en un banco español. Los intereses de ese dinero que viene de, no sé cómo lo llaman, emolumentos, de salarios de organismos internacionales que no están sujetos a impuestos, ¿qué tratamiento tienen en ese caso? ¿Y es distinto el tratamiento si es español o si eres americano? A ver, así como en las pensiones puede haber una duda si se consideran emolumentos o no, en el caso de los intereses que se generan como consecuencia de haber depositado los ahorros en una cuenta bancaria, no pueden tener la naturaleza de emolumentos percibidos como consecuencia de la prestación de servicios en un organismo internacional, porque su causa es el ahorro que tenemos en una cuenta. Si usted es residente en Estados Unidos y abre una cuenta bancaria en España, va a tributar por los intereses que perciba de esa cuenta como por obligación personal por ser residente americana en Estados Unidos. En el caso de España se le podría someter a tributación, pero resulta que hay una exención para los intereses de las cuentas bancarias, con lo cual en España no habría que pagar por esos rendimientos ningún impuesto. Pero ojo que son cuentas. De una manera, es que está la Cámara y tampoco puedo criticar, la Dirección General de Tributos dice que los depósitos no. Normalmente cuando uno busca una determinada retribución no abre una cuenta, sino que pues sus ahorros hace un depósito a plazo. Entonces en ese caso sí que estaría sometido a tributación, pero como existe el convenio, en vez de aplicarle un tipo del 24%, pues habría que aplicar un tipo del 10%. Eso sí, si usted no es residente, tiene que avisar al banco que no es residente y para eso tiene que presentar un modelo que es el 291, creo que es, 29... W9 será aquí. Sí, pero en España creo que es el 291, pero por aquí debo tener alguna chuleta, si no, pues me escribe un correo y se lo pregunto, pero creo que es el 291, tiene que avisárselo al banco. ¿Vale? Sí, pues si quieren... sí, había otra pregunta. Esta es una pregunta práctica. ¿El formulario 210 se puede entregar telemáticamente? ¿Y cómo se hace? O sea, es la primera vez. Pues de esto casi sabe más el cónsul que yo, pero se lo voy a intentar explicar. Para presentar telemáticamente cualquier declaración ante la agencia tributaria tiene que estar reconocida y eso se hace mediante un certificado o mediante otro mecanismo. El certificado que yo uso
es el de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, que se solicita, bueno, si entra en la página web de la Agencia Tributaria, le va a remitir directamente al organismo, sigue las instrucciones y luego sí que tendrá que venir al consulado a firmar, y ya con ese certificado podrá presentar todas las declaraciones telemáticas y hacer. Luego hay otro sistema que es el PIN 24 horas, pero que la verdad no sé si en esos casos sirve, pero seguro que con el certificado de la FNMT, se llama, se mete en la agencia, siguiendo los pasos, le sirve. Luego también, si usted es residente española y tiene el DNI con el chip electrónico, también se puede utilizar el DNI electrónico y otros certificados. Yo he usado siempre el de la fábrica, pero ahí ponen las autoridades registradoras para que usted se acredite electrónicamente y pueda hacer sus trámites. Pero hay más vías y es que la verdad que no me las sé todas. Si quieren me lo estudio y se lo cuento. Vale. Yo tengo una pregunta. No hace falta. Pero se oye. En el caso. Perdón. Pobre. En el caso, por ejemplo, de funcionarios, como es mi caso, españoles, que estamos desempeñando ahora nuestro trabajo aquí, y se te ofrece, por ejemplo, la posibilidad de escribir un artículo, un capítulo de un libro, por el que vas a percibir, que puedes percibir unos emolumentos. Esos los tienes, imagino yo, que los tienes que declarar en España. Aunque si son pagados por organismos americanos, también estarán sujetos a retribución aquí. Eso es una duda que se me genera y que no se me puede presentar. Me da usted pocos datos, porque me dice que está aquí trabajando. Sí, yo soy funcionario, soy militar y estoy destinado aquí. O sea, cuando está aquí trabajando se refiere que es aquí en esta embajada o bueno, en el... Aquí. Entonces, existe la posibilidad de hacer una colaboración en un medio, un artículo, un capítulo de un libro, por el que te pueden retribuir, pero de aquí, de Estados Unidos, un medio americano. Esos emolumentos se declaran, yo declaro en España, ¿seguiría declarándolos en España? A ver, por aplicación del artículo 10, como vimos, nosotros somos, a todos los efectos, somos sujetos pasivos por obligación personal no residentes, con lo cual tenemos que presentar la declaración de la renta, y en la declaración de la renta debemos incluir no solamente lo que percibimos como consecuencia de nuestro trabajo en la embajada o en la agregaduría militar o donde usted trabaje, sino por toda la renta mundial que obtengamos, incluidas lo que perciba por esas conferencias, etcétera. Pero efectivamente, si esa conferencia o ese trabajo se presta en Estados Unidos, como sea el caso para una publicación, se va a considerar que se ha obtenido en un país donde usted no es residente y entonces en Estados Unidos se debe tributar por obligación real. Cuando presente su declaración de la renta en España, se puede aplicar esta deducción por doble imposición para intentar descontar el impuesto que efectivamente haya satisfecho en Estados Unidos. Vale. Entonces, Muchas gracias, Ana, por estas... No has terminado, perdona. Disculpe. Bueno, pues nada, seguimos. Me queda muy poquito, I promise. Porque me queda el impuesto de sucesiones y donaciones, que también es que me han hecho muchísimas preguntas, Enrique. Entonces, vamos a ver, con el impuesto de sucesiones y donaciones... va a ocurrir lo mismo, es decir, es un impuesto sobre la renta que grava una ganancia patrimonial que se obtiene por el contribuyente como consecuencia de haber adquirido bienes, ya sea por herencia o ya sea por una donación, o también en determinados casos cuando se es beneficiario de un contrato de seguros, cuando se es distinto al contratante y siempre que no quede sometido al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Estos serían los supuestos, y entonces el legislador define el impuesto tanto por obligación personal como por obligación real.
Por obligación personal, pues entonces aquellos que son residentes fiscales, porque se les aplica el artículo 9 de la Ley de Renta, que son residentes fiscales en España, van a tributar por cualquier herencia, cualquier bien, digamos, que acreciente su patrimonio, que provenga de una herencia, de una donación, independientemente de dónde se encuentren los bienes que se hayan adquirido por estos bienes, ya sea en España, en Francia, en Estados Unidos o donde fuere. Y también el impuesto se va a definir por obligación real, es decir, que los bienes que se encuentran, bienes o derechos que se encuentran en España o se considera que se pueden ejercitar en España, que son adquiridos por no residentes en nuestro país, van a quedar sometidos a tributación por este impuesto por obligación real. ¿Qué es lo que pasa? Pues que cuando uno queda sometido al impuesto por obligación personal, porque es residente en España, bueno, antes de eso tendría que decir que es un impuesto que, si bien es un impuesto estatal, se encuentra cedido a las comunidades autónomas, y las comunidades autónomas tienen determinado capacidad legislativa sobre el mismo y pueden modificar las reducciones, las deducciones y otras partes del impuesto. Entonces, cuando uno es residente de los normales, o sea, por el artículo 9, no de los raritos como nosotros, por el artículo 10, se va a beneficiar muchas veces de las legislaciones más favorables. Bueno, cuando no, lo estoy contando mal. Vamos a ver, voy a contarlo desde el principio, que ya estoy liada. A ver. No tiene nada que ver con el sujeto pasivo. Tiene que ver con que existen diversas legislaciones de comunidades autónomas y hay que determinar qué legislación se aplica. Y para eso el legislador crea lo que se llama los puntos de conexión. ¿Cuáles son estos puntos de conexión? Pues van a venir determinados por el domicilio del causante, por el domicilio del donatario, o en el caso de que se transmitan donaciones de bienes inmuebles, por donde radiquen estos. ¿Qué es lo que ocurría? Que cuando, por ejemplo, en el supuesto de una donación de un bien inmueble por obligación personal, si el bien inmueble se encontraba situado fuera de España, por ejemplo, no se podía beneficiar, si era una donación de padres o hijos, por la exención tan importante que tiene la Comunidad de Madrid, o no se podía beneficiar, en fin, de determinadas circunstancias. Entonces, el caso más evidente también era el supuesto de causantes que bueno, pues, fallecían fuera de España y los herederos por obligación personal se encontraban en España, y en cuyo caso quedaban sometidos a tributación por la legislación estatal sin beneficiarse de ninguna ventaja fiscal de ninguna comunidad autónoma. ¿Qué es lo que ocurre? Que la Comisión pone de manifiesto estas circunstancias y entonces dice que la legislación del impuesto de sucesiones va a ser contraria al principio de libertad de capitales, que es uno de los principios básicos que está reconocido, pues, en los tratados constitutivos de la Unión Europea. Conmina al Estado español para que modifique la legislación. El Estado español dice que no lo considera discriminatorio y bueno, pues recurre ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y bueno, pues se gana el recurso. Y como consecuencia de esta sentencia, que es de 3 de septiembre de 2014, el Gobierno español, el Estado español, a través de su Parlamento, modifica la ley del impuesto de sucesiones y donaciones. Pero lo modifica favoreciendo exclusivamente a los residentes o del espacio económico europeo de la Unión Europea. Y no así a otras circunstancias que pueden darse cuando bueno, pues, los causantes o bueno, otras causantes o los residentes, pues, no son residentes en la Unión Europea o en el Estado económico, en el espacio económico europeo. Entonces, una de las preguntas que ustedes me hacen es posibilidad de que se aplique esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
a estos supuestos en los cuales bueno, pues no ser residente en la Unión Europea o en el espacio económico europeo. Entonces, mi respuesta pues es que yo creo que el Estado ha interpretado esa sentencia, ha modificado la ley favoreciendo solamente a estos residentes, entiende, porque así lo he preguntado, que es la interpretación que hay que darle a esa sentencia y no cabe aplicarla. No sé si... Una cantidad fiscal no es ni residente en la UE ni fuera de la UE. Pues entonces no cumple los requisitos. Bueno, ya solamente también en relación con los movimientos de dinero, y termino la exposición, salvo que quieran hacerme alguna pregunta, porque esto sí que ha dado causa y es causa de muchas dudas. Sí. Una pequeña duda. ¿Los ciudadanos que cumplen los requisitos del artículo 9 o del artículo 10 se les trata exactamente igual que cualquier residente en España? Entonces, ¿cuál sería su comunidad autónoma? No es exactamente igual. En el caso del artículo 10, pero el caso del artículo 10 es el personal del consulado y de las embajadas o funcionarios, pero como representantes del Estado español, o sea, no, vale. Pues en este caso no se les trata exactamente igual, se les perjudica en varias cosas. En primer lugar, porque no tienen comunidad autónoma. Para presentar la declaración de la renta tienen que marcar, creo que es cuando se pide la comunidad autónoma, es el código 20, que es uno especial, con lo cual no se van a poder... pone organismo internacional. Es que yo todavía no he hecho mi declaración de la renta y sería el año que viene. Pero creo que hay que poner el código 20, ¿no? Cuando te dice que indiques tu comunidad autónoma, como no tenemos, hay que poner el código 20. Y luego, en el caso del impuesto sobre sucesiones y donaciones, es muy injusto, porque tampoco nos vamos... O sea, es injusto si tenemos la mala suerte, por ejemplo, de fallecer, pues nuestros hijos, como no tenemos ninguna comunidad autónoma, van a heredar aplicando la legislación estatal, porque el causante, que seríamos nosotros... nuestra residencia no está en ninguna comunidad autónoma, que es lo que marca el punto de conexión. Y por ejemplo, si hemos dejado una vivienda en España, pues, bueno, pues habría una pequeña tributación, vamos, hay una parte que está exenta en función del valor de la vivienda, pero hay determinadas comunidades autónomas que no pagan, o sea, que establecen exenciones, como es el caso de la Comunidad de Madrid, y unas deducciones muy importantes en el caso de transmisiones de padres a hijos que no se podrían aplicar. Pero en el caso de recibir, lo que importa es dónde resida. En el caso de que, por ejemplo, fallezca pues un progenitor o bueno, cualquier persona en España, se aplicará la normativa donde tuviera su residencia habitual el causante. Si el causante viviera en Badajoz, pues se va a pagar impuestos sobre sucesiones, y si el causante viviera en Madrid, pues prácticamente, si es quien hereda, es en línea directa, no se va a pagar prácticamente impuesto. O sea que es indiferente el lugar de residencia del receptor. Es indiferente a efectos de aplicar la normativa de las comunidades autónomas, no a efectos de determinar si se queda sujeto al impuesto por obligación personal o por obligación real. O sea, es que esto es un poco lioso. O sea, es fundamental la residencia del sujeto pasivo para determinar si se va a tributar por obligación real o por obligación personal. Ahora, una vez que se va a determinar cuál es la normativa aplicable, hay que ver, en el caso de herencias, cuál era la residencia habitual del causante. En el caso de donaciones, cuál es la residencia habitual de las donaciones, salvo que lo que nos done es un bien inmueble, en cuyo caso hay que ver dónde está el bien inmueble. Lo que hace la reforma reciente del impuesto sobre sucesiones es que establece normas muy favorecedoras cuando el causante, por ejemplo, sea un ciudadano francés,
un español que hereda de un ciudadano francés por obligación personal, porque el heredero sea residente fiscal en España, se va a poder aplicar legislación de las comunidades autónomas en función de unas nuevas normas que se establecen en la reforma de la ley. Principalmente se van a referir a donde haya un mayor valor de los activos. Es bastante lioso, pero no sé si te he contestado la pregunta. No lo sé de todo, pero entiendo que es complicado. Sí, pues nada, yo quería finalizar para aclarar que la introducción o la salida de dinero en nuestro país no está sujeta en principio a ningún impuesto, que simplemente existe la obligación de declarar ese movimiento de capitales cuando se supere determinados importes, que serían el equivalente a los 10.000 euros, pero solo si se hace el movimiento en billete, moneda de curso legal o en cheques al portador. Si lo que se está haciendo es una transferencia bancaria mandando dólares de España, de Estados Unidos a España, o euros de España a Estados Unidos, por transferencia no. Si se hace con un cheque al portador, sí, si se superan los 10.000 euros o su equivalente en dólares, ¿vale? Y lo mismo para entradas como para salidas. Ahora, eso es. Y no es esta declaración tiene más que una motivación fiscal, una motivación de la lucha contra el blanqueo de capitales. Sí. Si he entendido correctamente, en ese caso se puede, no sé, me parece un poco loco, pero si tienes una pensión aquí y te vas a jubilar, te vuelves a España. Entonces, por lo que has explicado antes, si recibes una pensión, tu dinero todos los meses, deberías tributar en los dos países. Pero, ¿qué pasa si te coges todo el dinero y te lo llevas a España? ¿No puedes hacer eso? Entonces solo tributas en España. Vamos a ver, si se opta por cobrar la pensión en función del contrato que uno tenga, las opciones que fuere, como un pago único, el año del pago único habrá que ver dónde se es residente. Si el año del pago único, por ejemplo, se recibe el pago en enero y rápidamente te vas a España y vas a estar más de 183 días residiendo en España, vas a tener que tributar en los dos países. Si ese año que cobras la pensión entera en Estados Unidos no vas a estar más de 183 días en España, no se te va a considerar residente a efectos fiscales en España, con lo cual solamente vas a tener que tributarlo en Estados Unidos. Al año siguiente, cuando te puedes perfectamente transferir todo el dinero, y yo lo que le recomendaría es que guardara su justificante de cuando la justificación de ese dinero, la causa importante, pues es que he cobrado mi pensión, el justificante de que me lo ha pagado el fondo de pensiones o quien fuera, y de haber satisfecho los impuestos correspondientes en la jurisdicción americana. Entonces, estamos hablando de dos ejercicios distintos, sí. Sí. Yo tengo dos preguntas, una relacionada con el tema de sucesiones, concretamente el caso de un fallecido, un progenitor. Yo estoy aquí, dependiente de una G4, no tengo retribuciones económicas. ¿Cómo tengo yo que tributar por ese dinero que me ha venido así? ¿Tengo obligación a tributar? No soy residente español, no soy residente americano, vivo en Guatemala, pero soy residente del mundo y ni nada.